Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video, dale un me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal que es gratis para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Por otro lado, también aprovecho a decirte que si tenés alguna duda sobre el video que estamos realizando hoy o si querés que prepare algún video tutorial sobre algún tema específico que te esté costando o que quieras repasar, hacémelo saber en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. El video de hoy vamos a ver cómo utilizar el MCM y el DCM cuando nos dan un problema. ¿Cómo vamos a hacer este video? Mediante dos problemas. En uno vas a necesitar aplicar el MCM y el otro problema vas a necesitar aplicar el DCM. A medida que vayamos haciendo los dos problemas, yo te voy a estar indicando cuáles son aquellas palabras claves en las cuales vos te vas a dar cuenta para ver si tenés que usar el MCM o el DCM. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Comencemos con el video de hoy. Lo primero que tenés que hacer cuando te presenta un problema es leerlo bien e interpretarlo, ¿sí? Buscar todos los datos posibles y ver qué es lo que te está pidiendo el problema, ¿sí? Antes de comenzar con el primer problema, yo te quiero comentar lo siguiente. Cuando un problema te está pidiendo algo que coincida, ¿sí? O que se repita durante algún tiempo o algún momento, ahí tenés que sacar el MCM, siempre, ¿sí? Entonces, si a vos en un problema te está pidiendo que se te repita algo en el tiempo, ya vas a saber que tenés que sacar el MCM. Ahora, si el problema te está diciendo que tenés que dividir algo, ¿sí? O repartir, o agrupar, o por ejemplo, cortar algo, todo esto, cuando te dan todo esto, vas a utilizar el DCM. Bien, entonces, repetimos. Cuando vos te pidan un problema que coincida o se repita algo en el tiempo, vas a usar el MCM. Cuando vos tengas en el problema algunas palabras claves como dividir, repartir, agrupar o cortar, vas a usar el DCM. ¿Sí? Este va a ser nuestro machete oficial. Porque con esto vos vas a lograr interpretar qué es lo que te está pidiendo y utilizar el MCM o el DCM. Entonces, dicho esto, vamos con el primer problema. Fíjate, nos dice, Luisa compra empanadas cada 8 días. Bien, ya sabemos que Luisa compra cada 8 días. Vero cada 12 días. Y Agustín cada 30 días. Y nos pregunta, ¿cada cuántos días coinciden? Fíjate, nos dicen coinciden. Si nos están diciendo que coinciden, fíjate que tenemos que encontrar el MCM. Entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando nosotros obtengamos el MCM? Va a ser el primer múltiplo que tengan en común los días de Luisa, de Vero y de Agustín. Bien, entonces saquemos el MCM. Lo vamos a sacar mediante descomposición de factores primos, ¿sí? O sea que vamos a descomponer el 8, vamos a descomponer el 12 y vamos a descomponer el 30. Si no recordás cómo se descompone un número en números primos, te lo dejo en la recomendación por si lo querés ver. Comenzamos. Divido 2, 4, 2, 2, 2 y 1. Bien, o sea que el 8 yo lo puedo escribir como 2 y se me repite 3 veces al cubo. Vamos con el 12. Divido 2, 6, divido 2, 3, 3 y 1. Por lo tanto, al 12 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 3. Y el 30 voy a descomponerlo también. Me va a quedar 2, 15, 3, 5, 5 y 1. Por lo tanto, al 30 lo voy a poder escribir como 2 por 3 por 5. ¿Sí? ¿Qué dijimos que íbamos a buscar? El MCM. ¿Por qué? Porque tengo la palabra que coincida. Estoy buscando algo que se repita en el tiempo. ¿Sí? Cada cuántos días van a comprar empanadas los tres individuos, ya sea Luisa, Vero y Agustín. Bien, entonces encontremos el MCM. Si yo busco el MCM,
Si no te acordás cómo se calculaba el MSM, te dejo la recomendación. Buscamos los que se nos repiten. Fíjate que se me repite el 2. Se me repite el 3 en este. Y me queda solito el 5 que no se repite ninguno. Entonces, el MSM yo buscaba los que se repetían con la mayor potencia multiplicado los que no se me repiten. O sea, el 2 los tengo en todos, por lo tanto busco la potencia más grande, 2 al cubo. ¿Sí? Ahora el 3 se me repite en 2, también lo pongo, y el 5 que no se repite. Empiezo a resolver, 2 al cubo es 8, por 3 por 5, 8 por 3, 24, por 5, 24 por 5 me queda 120. Bien, entonces, como es un problema, siempre tenemos que poner la respuesta. ¿Y la respuesta cuál va a ser? Coinciden cada 120 días en comprar empanadas, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer otro problema en donde vamos a utilizar el DCM. Comencemos con el segundo problema. Alicia quiere colocar un póster de 60 centímetros por 45 centímetros en la pared de su cuarto utilizando la menor cantidad de chinches y todas a la misma distancia. El problema nos está preguntando a qué distancia tiene que estar una de otra, estamos hablando de las chinches, y cuántas chinches debe colocar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es interpretar el problema. ¿Qué quiere hacer Alicia? Alicia tiene un póster de 60 centímetros por 45 centímetros, la cual quiere colocarlo en la pared de su cuarto utilizando la menor cantidad de chinches posibles y todas a la misma distancia. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, fíjate, a nosotros nos está diciendo que tenemos que colocar chinches, ¿sí?, en un determinado contorno, ¿sí? O sea que de una cierta cantidad de chinches nosotros tenemos que dividirlas, ¿sí?, para que estén ubicadas en el póster y tengan la mínima distancia posible. Entonces, fíjate que si estamos viendo de dividir o de repartir esas cantidades de chinches en la misma distancia posible, estamos buscando el DCM. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el DCM entre 60 y 45. Fíjate que este problema tiene dos preguntas a las cuales tenemos que contestar. Lo vamos a contestar, ¿sí?, paso por paso. Primero vamos a encontrar el DCM para ver cada cuántos centímetros tenemos que colocar una chinche. O sea, vamos a descomponer el 60 y vamos a descomponer el 45. ¿Sí? Si yo descompongo el 60, lo divido por 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5 y 1. El 45, ¿qué me va a quedar? Divido 3, 15, 3, 5, 5 y 1. Bien, por lo tanto, al 60 lo voy a poder escribir como 2 al cuadrado por 3 por 5 y al 45 lo voy a poder escribir como 3 al cuadrado por 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el DCM. Si no te acordás cómo obtener el DCM, te dejo la recomendación por si lo querés repasar. ¿Qué buscábamos en el DCM? Solamente los que no se repetían. En los dos números, o en los tres, o en la cantidad que se tienen que repetir en todos. O sea que acá tengo el 3, acá tengo el 3, ¿sí? Y por otro lado tengo el 5 y el 5. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir el número que tiene la potencia más chica. Si no tiene nada, significa que hay un 1. Este tiene un 2, o sea que va 3. Y el 5, como los dos tienen potencia 1, va el 5. Por lo tanto, el DCM es 15. Pero este 15, ¿qué encontramos acá? Lo que nosotros encontramos acá, fíjate que estamos hablando de centímetros. O sea que encontramos que cada 15 centímetros va a haber una chinche. Ya podemos contestar la primera pregunta, que nos dice a qué distancia tiene que estar una de otra, ¿sí? La chinche. Entonces, cada chinche tiene que estar cada 15 centímetros. ¿Bien? Y ahora tenemos que ver cuántas chinches necesitamos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es dividir cada uno, ¿sí?, de los números que nosotros tenemos por el 15 que obtuvimos, que es la distancia. ¿Bien? O sea que vamos a hacer 60
dividido 15 y 45 dividido 15. Si nosotros hacemos esas cuentas, 60 dividido 15 nos da 4, ¿bien? Y 45 dividido 15 nos da 3. Pero acá tenés que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque fíjate que vos tenés dos lados de 60, ¿sí? Tenés uno acá y uno acá porque es un poste rectangular. Y tenés dos lados de 45, acá y acá. Acá lo que sacamos es que en cada lado de 60 va a usar 4 chinches y en cada lado de 45 va a usar 3 chinches. Por lo tanto, si nosotros queremos sacar la cantidad total, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer para la cantidad total de chinches, ¿sí? En el lado de 60 que usa 4 lo podemos multiplicar por 2, más, y lo mismo en el lado de 45 centímetros, usa 3, también la podemos multiplicar por 2. O si no, podrías haber hecho 4 más 4 y 3 más 3. Es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea que resolvemos 2 por 4, 8, más 2 por 3, 6, ¿sí? 8 más 6 nos queda 14. Y ahí encontramos la cantidad de chinches que necesitamos. Por lo tanto, respondemos la siguiente pregunta, en la cual nos pregunta cuántas chinches debe colocar. Debe colocar 14 chinches en total. En total. Bien, bueno, y ahí resolvimos el otro problema. Si te sirvió el video, te pido que le des un me gusta si me ayudas. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en los próximos videos. Saludos.